todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Erandi Pérez y en el video de hoy estaremos hablando acerca de un tema como creyentes e hijos del Eterno nos sucede mucho. Estaremos hablando de las dificultades que tenemos durante pasando esta situación y también estaremos hablando sobre las maneras que tenemos de actuar cuando nos sucede esto y qué pasa más bien cuando actuamos de cierta manera en estas situaciones. Y bueno, para ello pues vamos a comenzar. Durante nuestro caminar sabemos que hay situaciones en las que actuamos de manera incorrecta y tomando como ejemplo el pueblo de Israel, pues vamos viendo en la historia cómo ellos tuvieron sus caídas y cómo el Padre les exhorta para que volvieran a su lugar, al lugar de santidad y a tener shalom con el Padre. Y para esto tenían que limpiarse y entregar un corbán dependiendo de la falta. Además, el pueblo de Israel tenía que buscar limpiar y conservar esa pureza y una de estas maneras en que se presentaban las impurezas era con lepra. La lepra era una señal para mostrar que esta persona se encontraba en el proceso de mejorar su vida o que había encontradose algo en su ser que era impuro y debía cambiarlo y purificarse para volver a la presencia del Padre. De esta manera, pues el pueblo de Israel conocía sus faltas. En nuestro contexto, nosotros no tenemos la lepra como una señal de nuestras faltas y esto pues no significa que no fallamos o que no tengamos cosas por mejorar en nuestra vida, pero en nuestro caso conocemos cuando fallamos porque conocemos lo que está bien y lo que está mal, y esto porque el Mesías nos lo enseña y porque el Padre pone sus mandamientos en nuestro corazón. Esto nos enseña cuando estamos haciendo algo bien o algo mal y nos guía a lo correcto. Pero no solo eso, sino que también nos pide restitución. Por otro lado, también puede suceder en el ser humano que puede jactarse o creer que ya no necesita seguir nutriéndose de la palabra, y esto es lo que le hace perder la brújula entre lo que está bien y lo que está mal. Aquí es cuando estará tan cegado de lo que él cree correcto y no estará buscando lo que el Padre necesita o lo que el Padre le está diciendo que esta persona necesita. Esto sucede cuando el yo quiero toma más importancia que el Padre me guía a que haga eso, y aunque en este momento no me parece o no lo entiendo, lo estoy haciendo por obediencia. Un ejemplo que podemos ver acerca de la jactancia es en 1 Corintios 5:2, que dice: y vosotros estáis engreídos y no habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. En este caso, Shaul dirige la exhortación a los corintios porque en el capítulo anterior se habla que están ocupándose en situaciones triviales de división entre creyentes y también de envidias. Y esto, en consecuencia, les hace perder el correcto juicio de lo que está pasando, y pues en este caso la inmoralidad que se menciona, ellos no la ven o no la denuncian porque no estaban, porque estaban ocupados en algo más o porque no le tomaron la importancia que tenía porque estaban cegados. Esto pues nos lleva a una conclusión. Como creyentes ciertamente podemos tener esta situación, y pues entrando en el contexto del pueblo de Corinto podemos ver que fue un pueblo de mucha inmoralidad porque se trataba de un centro de comercio acaudalado, y pues Corinto atraía a personas de todo el Imperio Romano, lo que hacía que fuera una de las ciudades con mayor diversidad de la región. La adoración de ídolos dominaba la cultura religiosa de Corinto y había numerosos templos y santuarios en toda la ciudad. Por lo tanto, entendemos que aquellos creyentes del Eterno estaban expuestos a idolatría a su alrededor. Entonces llega un momento que es cuando Shaul siente la necesidad de exhortarlos, y cuando aquella inmoralidad les estaba llevando por el camino incorrecto y ellos pues no manteniendo su firmeza estaban perdiendo el juicio y se encontraban en una situación muy carnal. Dos puntos para tomar en cuenta en este ejemplo son: cuando nosotros nos permitimos dormir e irnos al mundo, es decir, que no estamos velando las escrituras, pensando en ellas y meditando en ellas durante el día, analizando lo que dicen y aplicándolo a nuestra vida diaria desde pues la actividad más pequeña, y también cuando no nos alimentamos, es decir, que no continuamos leyendo y aprendiendo para examinar
si hay algo en nosotros que debemos de cambiar o porque nos sentimos tranquilos y sin tacha o en paz, como se diría. Y es que aquí hay otro punto que también es importante mencionar. Nosotros entendemos la paz o entendíamos la paz como algo de estar contentos con todos o estar siempre pues tranquilos o tener una sonrisa tranquila siempre. Pero ahora que estamos en la fe conocemos el significado o el concepto verdadero que es el shalom. El shalom, que en nuestro idioma se traduce como paz, es una paz no con el mundo, sino una paz con el eterno. Tener shalom no significa que siempre vamos a estar sonrientes, que no vamos a estar enojados, que vamos a estar hablando despacio y que todo nos sale bien o que somos muy pacientes y hay cosas que no nos molesten. No, sino que tener shalom significa de que a pesar de que como humanos nos enojamos, estamos tristes a veces estamos cansados o no queremos sonreír o igual tenemos maneras de expresarnos muy diferentes, algunos pues muy extrovertidos u otros muy callados. Significa que a pesar de las singularidades que el Padre nos da a cada uno, nuestro corazón y mente estamos sirviendo y abiertos a lo que debamos de cambiar. Tener shalom también significa que aceptamos lo bonito y lo malo de nosotros y se lo entregamos al Padre sin esconder nada, sin ser falsos ante los demás y nos permitimos pues aceptarlo. Estar en shalom es poner por prioridad agradarle al Eterno sirviéndole y por lo tanto somos como debemos ser y como el Padre nos ha dado pues las singularidades a cada uno. Cuando sucede, por ejemplo, que nos sentimos intachables y que dejamos de examinar es cuando podemos perder este shalom. Y aquí es donde empieza la jactancia, una vez que nos consideramos dueños pues de algo. Entonces, en este ejemplo, los corintios se jactaban de que ahora que son creyentes pueden decidir de ellos y pues ese fue el error, en no enfocarse en servir al Padre, sino enfocarse en mejorar o revolucionar este servicio. Y con esto también no queremos decir que cambiar o revolucionar el servicio al Padre mejorando en nosotros sea malo, sino que en este caso el Eterno, en este caso y en todos los casos, el Eterno pide un servicio específico y esa es la manera en que nosotros no lo podemos cambiar. Podemos cambiar nuestro servicio o la entrega que tengamos hacia Él durante pues nuestro crecimiento en el Eterno y durante que vamos aprendiendo más cosas o vamos meditando más cosas, pero no podemos cambiar la manera en que el Padre acepte nuestro servicio. Esto también lo podemos ver en el ejemplo de los hijos de Aarón, que quisieron cambiar el servicio y terminaron desagradando al Padre. Por lo tanto, aprendemos que el servicio al Eterno no puede ser modificado por hombres, ni nosotros decidimos qué le agrada a Él o no. Así que de esto nosotros aprendemos a no dormirnos, como la parábola de las 10 vírgenes, y también a permanecer velando, y velando significa en qué aspectos de nuestra vida no ofrecemos un servicio completo y velando en qué podemos aprender más, y nunca sentirnos con el poder sobre nada, sabiendo que la jactancia pues es muy mala, como vemos en los ejemplos de la palabra, que entorpece el corazón y nos aleja y además pues nos trae consecuencias malas a nuestro ser y también a nuestro servicio con el Eterno, como en el caso de los corintios. Otro punto que podemos observar de esto y al punto que quería llegar en este video es la exhortación. En este caso, Shaul representa para los corintios un medio de reconciliación y exhortación por medio del Padre hacia ellos. Él tiene estas 3 características para exhortar. Número 1, está siendo guiado por el Padre y sus juicios son justos porque está bajo la sombra del Mesías y el Mesías es justo. Número 2, no está nublada su vista por carnalidad, está bien firme en no buscar su gloria y tiene un servicio bueno. Y número 3, juzga en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Y número 4 y más importante, exhorta con amor. Estas características que tiene Shaul, una vez teniéndolas, llama la atención de aquellos creyentes y les dice lo que está mal, les menciona la falta específica y además ejemplifica con el servicio propio. Y por último, da una solución para aquellos
da una solución para aquellos para que tomen un juicio bueno. En nuestro contexto, estas son las características que debemos de tener para emitir un juicio o una exhortación, y también estas son las características que debe de tener una persona para que nosotros aceptemos exhortación. Y algo que me gustaría abordar este video es pues las exhortaciones, pero me gustaría abordar cómo se deben de aceptar, cuándo no debemos aceptarlas, cómo actuar ante las exhortaciones, ante cuando nos dan exhortaciones, y también veremos algunos ejemplos de exhortaciones que podemos leer en la palabra y algunas pues que se nos pueden presentar a nosotros. Primero que nada, hablemos acerca del término exhortar. Bueno, el término exhortar que nosotros conocemos viene del término del griego 3870 que significa, que es parakaleo. Y esto significa orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolación, exhortación y también existencia, entre otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de una exhortación, no significa solamente un regaño, sino que también significa un aliento, también significa animar y confortar. Pero pues no solamente es un regaño pues sí, un regaño que alguien nos está dando a nosotros, ¿no? Este tema me parece muy importante porque creo que es algo con el que todos nos hemos identificado y de alguna manera todos hemos recibido una exhortación por parte de nuestros padres, conocidos, familiares o personas cercanas, pero también hemos recibido exhortaciones del Padre, pues todas son mandadas por Él. Estas nos ayudaron a ver en algún aspecto de nuestra vida que no consideramos o que no teníamos por mucha importancia para perfeccionarlo. Y también hemos tenido exhortaciones que no nos parecieron útiles o que no tomamos en cuenta, y dentro de ellas hemos reaccionado de diferentes maneras, ya sea pues agradeciendo la exhortación, enojándonos, cambiando la manera de lo que estábamos haciendo en el aspecto que nos exhortaron. También pudimos reaccionar apartándonos de esa persona o simplemente no tomamos en cuenta pues la exhortación. Y esto nos lleva al primer punto. ¿Qué importancia tiene quien nos hace la exhortación? Y bueno, las distintas maneras en las que reaccionamos ante distintos tipos de consejos o sugerencias o llamadas de atención tiene una proporcionalidad tremenda a la importancia que tenga quien nos la hace. Mientras que quizás nos resulte más sencillo aceptar un consejo o una exhortación de nuestros padres, puede ser menos probable que nos parezca importante la exhortación, por ejemplo, de algún desconocido que nos encontremos en la calle o que es ajeno a nuestra vida. Y esto es porque nuestros padres conocen de nosotros y sabemos que el consejo lo darán desde el amor, y un desconocido quizás lo haga porque es conveniente en ese momento para él o para ella. Los ejemplos bíblicos que podemos observar pues son las cartas de los emisarios a las diferentes congregaciones, y esta diferencia en este caso la podemos observar en la manera de que cada persona recibía el mensaje. Algunos simplemente lo dejaban pasar y continuaban con su vida, mientras que otros buscaban el origen de estas palabras y deciden guiarse por ellas porque le daban la importancia que debían y consideraban importante escuchar el mensaje que tenían los emisarios para cada uno de ellos. A partir de esto viene la manera en que nosotros recibimos esta exhortación o este consejo o este aliento. En este caso hay dos opciones: aceptarlo o no aceptarlo. Nosotros aceptamos una exhortación cuando, aunque nos molesta o en el momento no nos gusta recibirla o estamos tan cegados que creemos no necesitarla, nuestro interior sabe que es necesario y que es correcta y que nos va a hacer bien. También la aceptamos cuando estuvimos pensando en ello, pero además hay alguien que nos confirma que estábamos equivocados en eso. También podemos aceptar una exhortación por amor a quien nos la da, o también por respeto a esta persona. De esta manera nosotros podemos recibirla con gozo, con agradecimiento, a lo mejor con un poco de recelo, o también pues razonando primero esta exhortación a profundidad para después aceptarla. También nosotros podemos no aceptar una exhortación, y esto pasa cuando creemos no necesitarla, cuando viene de una persona con mal testimonio, cuando en ese momento estamos cegados por otras cosas,
o cuando no apreciamos a la persona que nos la da y no le tomamos importancia. Pero la importancia aquí viene cuando nosotros no la recibimos. ¿Cómo es que debemos actuar? Y sabemos que el Padre nos llama continuamente a ser prudentes ante todo, nos llama a tener seniut, pero como vemos y hemos visto en diferentes ejemplos, el seniut no solo abarca los aspectos físicos de vestirnos o de lo que nos pueden ver, sino que también abarca aspectos tan pequeños como el cómo actuar ante ciertas situaciones. Entonces, conociendo esto, la manera en que nosotros como creyentes debemos de recibir una exhortación es con buen juicio y discreción, siendo muy prudentes para saber cuándo es necesario aceptar esa exhortación y cuándo nosotros no debemos de aceptarla, pero debemos de callar para no perjudicar y para no perjudicarnos si sabemos que esta exhortación no es correcta o si esta persona no tiene las características que mencionamos anteriormente, que son que no está siendo guiado por el Padre y sus juicios no son justos porque no está bajo la sombra del Mesías. También pues que está nublada su vista por la carnalidad y no está firme en no buscar su gloria y no tiene un servicio bueno. También cuando no juzga en el momento adecuado y a las personas adecuadas, o también cuando no está exhortando con amor. Entonces, un versículo que me gustaría mencionar para saber la manera en que nosotros debemos de recibir una exhortación es Proverbios 3:21, que dice: Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Ahora que conocemos y sabemos cómo es que nosotros como creyentes prudentes e hijos del Eterno debemos de reaccionar ante las exhortaciones, vamos a ver algunos ejemplos que nos muestra la palabra de exhortaciones. Primero veamos primera de Pedro 1 del 15 al 16, que dice: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. También podemos leer otra exhortación en 2 de Corintios 7:1, que dice: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. También en 1 de Pedro 2:11, que dice: amados, os ruego como a los extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que luchan contra el alma. También en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Elohim el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparándonos para presentar defensa con mansedumbre y temor ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y por último, 2 de Pedro 1:10. Así que, hermanos, sed aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Otros ejemplos que me gustaría mencionar es acerca de Miriam y Aarón cuando hablaron en contra de Moshe. Y pues hablan en contra de Moshe y el Eterno les llama y les dice en Números 12:4: y de improviso Elohim dijo a Moshe y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y los tres salieron. Números 12:5: y descendiendo Elohim en la columna de nubes se situó a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y ambos salieron. Y él les dijo: oíd mis palabras, si hay entre vosotros un profeta, yo Elohim en visión a él me le revelo y en sueños le hablo. No ocurre así con mi siervo Moisés, que es fiel entre toda mi casa. Boca a boca hablo con él, en visión, pero sin enigmas, y él contempla la apariencia de Elohim. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y la ira de Elohim se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Este ejemplo nos ayuda también para ver más a profundidad la manera en que el Padre exhorta. Ciertamente es que lo ha hecho con nosotros a través de las personas, pero aquí me gustó mucho cómo el Padre está llevando a cabo la exhortación como precisamente un padre, con amor y con prudencia a cada uno, y de esta manera pues también lo hace Shaul, como por ejemplo en 1 de Corintios 4:14.
no os escribo estas cosas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos amados. O también otro ejemplo que podemos ver es acerca de Kefas cuando niega a Yeshua, y esta de una manera u otra fue una exhortación hacia él porque le permitió ver en qué manera estaba equivocada y también le permitió ver con una actitud propia, es decir, él solito lo descubrió, o sea, no tuvieron que llamarle la atención así como tal con palabras, sino que él descubrió en qué estaba mal y descubrió pues lo que le faltaba trabajar. Entonces también aquí podemos ver la manera en que el Padre nos exhorta con actitudes, a lo mejor en las pruebas que nosotros llegamos a tener, se nos llega a exhortar porque estamos a lo mejor muy seguros de que lo estamos haciendo bien y de cierto momento llega una situación que nosotros teníamos pensada, controlada, y pues sucede que no, que estamos mal o que actuamos de una manera que no nos gustaría o que no es correcta. Entonces, pues estas son las maneras en que el Padre nos exhorta, ya sea pues mediante personas, también nos exhorta directamente o también nos exhorta de manera en que nosotros nos damos cuenta solitos cuando llevamos a cabo una acción. Y para finalizar, me gustaría mencionar que pues aunque es fácil enseñarlo y encontrar ejemplos en la palabra y en la vida cotidiana acerca de pues las exhortaciones, de cómo debemos actuar, de cómo no debemos actuar, de qué está bien hacer, pues la dificultad es al momento de llevarlo a cabo, porque muchas veces aunque conocemos de la palabra, en el momento actuamos como no quisiéramos o no deberíamos. Y por lo tanto, otro punto pequeño a tratar es la paciencia y el arrepentimiento. La paciencia sería para con nosotros que estamos aún en el camino y no somos perfectos y por lo tanto pues podemos y debemos aceptar ese error de nosotros para continuar, porque si nosotros no lo aceptamos seguiremos en la necesidad de no lo hice o no estaba mal o no creo que lo hice mal o a lo mejor seguirnos culpando y eso nos permite no crecer. De tal manera que la paciencia es muy importante tenerla en nosotros y aceptar que sí lo hicimos mal y que a lo mejor fue una exhortación que el Padre puso en nuestro camino a nosotros y que pues tomarla y esperar que para la próxima el Padre nos dé fortaleza, nos dé paciencia y podamos actuar de mejor manera para que ya no sea un tropiezo esta prueba. Y el otro es el arrepentimiento. El arrepentimiento pues es pedir perdón a quien ofendimos, reconocer a quien ofendimos y reconocer que ofendimos y también pedir perdón al Padre para que nos permita no desfallecer, sino aprender para no hacerlo de nuevo y la sabiduría para no ensalzarse pensando que estamos en lo correcto cuando pues no estamos en lo correcto y cuando fue una exhortación que tuvimos. Entonces pues esto sería todo por el video de hoy. Aprendimos pues acerca de las exhortaciones, de qué manera debemos actuar y es muy importante, creo yo, porque todos recibimos exhortaciones, todos tenemos momentos de caídas y aquí lo que sucede es que no somos perfectos, somos seres humanos, pero somos seres humanos que el Padre nos guía, por lo tanto en nuestras caídas Él nos guiará y será una exhortación más, es decir, las exhortaciones pues siempre hay, siempre habrá y el punto es aceptarlas y cómo aceptarlas, como nos decía en Proverbios, siendo pues pacientes y también siendo congruentes. Y pues algunos estudios que podría recomendar y que me ayudaron para dar este tema es el tema 37 del lado femenino de la Biblia, que es evitando ser insensatas, simples e ignorantes, que son los temas de Torah para la mujer, porque allí más que nada e igual para todos, pues nos habla de cómo no ser personas simples que estamos solamente llevando a cabo un servicio pues muy simple, no dando lo que tenemos que dar. Y eso lo relaciono con las exhortaciones, a que nosotros si siempre estamos pensando en que somos perfectos o que no necesitamos exhortaciones o que pues de cierta manera no nos sirven, pues estamos siendo simples creyentes e ignorantes. Y también otro estudio que me sirvió mucho es en Cielos Nuevos y Tierra Nueva, que se llama Sin lepra y sentados hasta atrás. Es un estudio de Hechos 15:29 y es un especial de Jano Nuevo que pues nos habla cómo nosotros debemos de irnos limpiando de la lepra y mediante las exhortaciones que el Padre nos va dando y también pues no sentirnos que necesitamos ir
como en la parábola, nosotros no necesitamos ir sentados hasta adelante, sino que el Padre nos dirá en dónde nos acomodamos, en qué situación nos encontramos. Y bueno, ahora sí sería todo por este video. Espero que sea de mucha edificación y no olviden por favor compartir, darle me gusta y dejarnos pues sus comentarios en la cajita de los comentarios. Y bueno, nos vemos la próxima y shalom.